Bienvenidos a todos a la sesión 2C, captando a los hombres de color como esfuerzo para terminar la violencia. Me siento muy honrada de tener la oportunidad de presentar a Justin, a quien conocí en Inner City V. Durante unos años he tenido el placer de trabajar con él en varios proyectos. Justin Carter, pronombre él, de Carter Prevents, es un líder prominente en el campo de la prevención de la violencia. Justin ha trabajado con universidades, organizaciones sin ánimo de lucro, así como también organismos privados y públicos para la educación del consentimiento, el título 9, programación de la masculinidad y contacto con las poblaciones desfavorecidas. Él trabaja con grupos de intercolaboración y cultiva un clima de bienvenida a través de la facilitación y la evaluación. Justin ha hablado en conferencias a nivel local, estatal e internacional, así como también en manifestaciones públicas. Bienvenido, Justin, te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es como un grupo muy íntimo, muy pequeño. Y seguro que más personas van a participar más, van a meter más a este grupo a medida que pasa el tiempo. Quiero entonces darle la oportunidad a las personas a hablar de todas estas cosas, pero quiero decir también que lo bueno de estar en este trabajo es que hay muchas personas interconectadas que están haciendo cosas muy similares, que es increíble. Y tengo la oportunidad de hablar con estas personas, de conocerlas, pues por todo ello me emociona mucho estar aquí. Muchas gracias a todos los panelistas que están aquí. Les voy a contar un poquito más acerca de ellos y también a mis panelistas. Yo no escuché o no y los invité a que compartieran su pronombre. Eso es un error de mi parte, así que si ustedes quieren compartir su pronombre, el mío es él. Eso va a cambiar mi nombre para que refleje eso en un momento en esta reunión de Zoom. Ya voy a leer la biografía de todos ustedes en un segundo y voy a hacer los cambios pertinentes. Otra cosa que yo no mencioné, que las personas encargadas de la biografía incluyeron aquí, que por favor siéntanse libres de compartir su experticia y su experiencia aquí. También vamos a estar leyendo preguntas del chat. Sin embargo, si ustedes tienen una pregunta que quieran hacer con el micrófono, por favor utilicen la función de levantar la mano. Yo ya tengo muchas preguntas para nuestros panelistas y las voy a estar haciendo a medida que progresemos. Y si ustedes quieren hacer las preguntas, pueden hacerlo también levantando la mano o escribiéndola en el chat. Primero vámonos a Paul Turner. Paul es el director de programa del Boys and Girls Club, que es su club de base, allí es donde él trabaja y él ha dedicado la mayoría de su carrera profesional a la mejoría de los jóvenes en su tiempo libre. Pues él pasa tiempo con su esposa y con sus hijos y haciendo ejercicio. Paul es uno de mis grandes amigos con quien he tenido el placer de trabajar en el New York Club. Tenemos Shay, así se pronuncia, Shay, Shah. Muy bien, yo me preguntaba si era Shay o Shah. Bueno, listo, muchas gracias. Shaw Lilly es el facilitador de Expect Respect, una organización basada en Austin, Texas. Él trabaja con varios distritos escolares en Austin, Texas, con presentaciones que se enfocan en la salud de la juventud, especialmente para aquellos que hayan experimentado o atestiguado situaciones de violencia o de abuso sexual. También trabaja en algunos programas de prevención de abuso de sustancias y también da ponencias acerca de salud reproductiva con los estudiantes. Él ha estado trabajando con nosotros durante 9 años en varias capacidades socioemocionales y ha trabajado en este momento. Está trabajando en este momento para obtener su maestría en desarrollo social. ¿En dónde es que te vas a recibir de maestría? En Texas State. Bueno, genial, en Texas State. Yo tengo también experiencia en trabajo social, así que... Ah, bueno, genial, súper chévere. Yo comencé en agosto apenas. En mi programa NASA, mi programa de maestría lo comencé un poquito antes. ¿Y dónde lo estás haciendo? En la Universidad de Texas también. Ah, tú también. Ah, muy bien, genial.
Sí, es UT, University of Toledo. Sí, yo estoy súper basado en Texas, entonces yo volví, lo cambié, le puse el área de Austin como para no minimizar el... Vale. Muchas personas me preguntan también porque yo utilizo la forma de slang para describir mi universidad, pero bueno. Y nuestro último panelista es Glenn Harris, quien es el director asistente del director de prevención de violencia en la juventud y está aquí para hablarnos del apoyo a la comunidad y de crear espacios en donde todo el mundo pueda crear su vida libre de violencia y establecer definiciones más saludables de masculinidad y normas más saludables alrededor de la violencia de género. Su rol primario es encargarse de la prevención de violencia sexual y doméstica con la ayuda de OMEN. Saludos a OMEN. Y en este trabajo vamos a facilitar los... OMEN va a presentar su plan de acción para terminar con la violencia y cómo también tener conversaciones con las personas que puedan verse involucradas en todo Ohio. Ellos han trabajado en varias áreas que se encargan de la hermandad y la rehabilitación de personas que han sido imputadas con cargos de abuso sexual. Trabaja mucho con estas personas, con este tipo de público, y él ha hecho muchas cosas también que a ustedes les va a parecer increíbles. También he trabajado con él y estoy muy complacido de que se nos pueda unir y que nos pueda contar acerca de las cosas que ha hecho. De nuevo, ya lo dije 3 veces, pero bueno, muchas gracias a todos. Es que en serio no les puedo agradecer lo suficiente por unírsenos en este panel. Ahora, para la primera pregunta. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es lo que nos dice la sociedad acerca de lo que significa ser un hombre, entre comillas? ¿Qué significa ser un hombre? ¿Hay un orden en el que tenemos que participar o simplemente participamos? No podemos participar. ¿Saben qué? Lo que voy a hacer es que los voy a poner aquí en la pantalla principal. Y el que primero quiera participar, hágalo. Solamente quiero que tengan en cuenta que tenemos un límite de tiempo, así que por favor sean muy conscientes con sus respuestas. De otro modo, pues siéntanse libres de participar cuando quieran. Genial. Listo. Voy a tomar la primera si a ustedes les parece bien. Paul, ¿me recuerdas? ¿Sí? Muy bien. Sí, claro que te recuerdo, sí. Ah, bueno, muy bien. Pues sí, respecto a lo que nos dice la sociedad acerca de cómo los hombres, cómo debemos ser hombres, Justin, yo creo que eso se remite a la primera pregunta en ese documento de qué es la masculinidad. Yo creo que es como que para los niños se espera que sean de muy alta energía, si lo puedo utilizar así. Yo creo que la sociedad como hombres adultos nos enseña a ser muy dominantes en casi todo lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos ganar cualquier juego que estemos jugando en lo que respecta a ser un hombre. Nosotros nos hablamos en los unos a los otros en términos de que tenemos que, no sé, pasar por encima de los unos y los otros. Cuando tenemos relaciones heterosexuales, tenemos que ser los que se ganan el pan. Yo creo que se espera que nosotros seamos muy dominantes. Eso es en esencia lo que la sociedad nos dice que significa ser un hombre, especialmente en el mundo occidentalizado, lo cual nos viene del aspecto como del patriarcado de todo esto, ¿no? Sí, y solamente como para llevarlo un poquito más lejos, la sociedad impulsa y le exige a los niños y a los jóvenes masculinos a que tengan poder, control y dominio en cualquier aspecto, ya sea que se trate de deportes, relaciones, etcétera. Poder, control y dominio. Yo creo que por el otro lado, la sociedad nos enseña a burlarnos a cualquier cosa que no encaje en ese molde. Por ejemplo, recordemos, no sé, de programas de televisión como Family Matters. El chiste de ese programa era Urkel. El Urkel no era un hombre, no era un tipo masculino. Lo mismo pasa con programas como The Big Bang Theory, que se burlan de los hombres que son hombres académicos, etcétera, etcétera. La sociedad nos enseña a burlarnos de aquellos que no encajan en esa estructura masculina típica. Sí, estoy de acuerdo con Glenn y Shaw. Otra cosa que también cabe señalar es que
es como lo que decía Shah, un poquito como para complementarle su respuesta. Se trata de que uno se debe levantar solo y debe responder solo ante las situaciones. Nosotros, los hombres, cuando fallamos, no se nos percibe que debemos que levantarnos solos y seguir adelante. Y si fallamos, si fracasamos, a veces le ponen un asterisco al nombre de uno. Es decir, se espera que uno siempre gane, que uno siempre salga adelante en las situaciones, sin entender que las cosas son un proceso. Como hombres tenemos que saberlo todo, tenemos que saber qué es lo correcto, lo incorrecto. Como lo mencionaba Shaw y Glenn, uno tiene que dominar el espacio propio. Estoy de acuerdo con ustedes dos. Me gustaría añadir también que debido a esas dimensiones, casi que esa definición de hombría no nos permite estar en paz. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que casi que se nos penaliza. No se nos permite estar completamente presentes respecto a nuestra espiritualidad, respecto a nuestras finanzas, a nuestras emociones. Ser hipermasculino en todo momento es en ese estado es muy difícil cometer un error porque el mundo te juzgará por cometer ese error. Entonces, cometer los errores es simplemente parte de la vida y así es como aprendemos y se nos penaliza por mostrar esas emociones y poder tener ese equilibrio y operar en diferentes círculos. Eso nos dificulta que nosotros seamos mejores parejas, se nos dificulta que seamos mejores comunicadores porque sabemos que las personas nos van a juzgar por ser sensibles. No hay nada de malo en ser sensibles y ser hipermasculino en todo momento nos mantiene fuera de sincronización con nuestras parejas, con nuestros colegas, con otras personas. Hasta que no cambiemos ese paradigma, no tendremos la facilidad e incluso los hombres se les dificulta adoptar otros roles que no sean necesariamente hipermasculinos. Por ejemplo, no sé, tener inclinaciones artísticas o intelectuales. Siempre se nos exige que entremos en una sola dinámica específica. Muchas gracias, Lamar, por compartir eso. Así se pronuncia tu nombre, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Ahora, nuestra siguiente pregunta, y esto como que complementa un poco la primera pregunta. Ya habíamos hablado de qué es lo que significa ser un hombre en nuestra sociedad, y ahora me da curiosidad saber cómo describirían ustedes la masculinidad. Si ustedes le tuvieran que proporcionar una definición, la definición ideal de masculinidad, ¿cuál sería? Yo creo que... Ah, bueno, yo puedo participar otra vez, si les parece seguir en el mismo orden anterior. Se trata de estar en un estado de alta energía. Eso es la masculinidad. Y yo llegué a esa conclusión al mediar unas narrativas entre la feminidad y la masculinidad. La masculinidad es de más alta energía, la feminidad es de una energía como más nutriente, más suave. No es que sea bueno o malo ser uno o lo otro, simplemente así son. Al ser humano nosotros tenemos parte y parte. A veces tendremos estados de alta energía y de baja energía. A veces vamos a ser maternales y a veces vamos a ser paternales. Y para la masculinidad, eh, en lo que respecta a las dinámicas de poder de las que estabas hablando, se pueden llegar a connotaciones negativas porque es como casi que un juego que uno juega para llegar hasta ese punto. En un mundo perfecto, y esto es la parte difícil para la masculinidad, esa energía, esa intensidad energética se percibe como asertividad. Es decir, yo te voy a decir lo que quiero y vamos a reaccionar ante eso. Voy a ser muy pasivo, muy agresivo. Yo soy quien soy y me hago conocer, me hago saber de manera más positiva. Esos son los aspectos positivos de la masculinidad y yo creo que eso se ve también en muchos aspectos diferentes, no solamente para los hombres, sino también para todos los géneros. Lo único que yo le añadiría a eso es que hay algunos cambios sutiles cuando uno va de comunidad a comunidad. Por ejemplo, la definición de masculinidad en una comunidad suburbana sería diferente a la de la ciudad.
Yo creo que la premisa subyacente en lo que se ponen de acuerdo todos estos ajustes con base en la comunidad, especialmente si hablamos de las comunidades anteriores que tenían el concepto de masculinidad que tenía que ver con la proeza sexual, por ejemplo, que se involucra también con, ¿cuál es la palabra que busco? Con un estatus económico percibido, etcétera. A veces nos podemos perder en estas definiciones que no son realmente cualidades masculinas, pero en nuestras comunidades urbanas se les malinterpreta. Me gusta mucho la intervención de Glenn porque toma muchas formas diferentes en cada comunidad. Eso es algo que no he escuchado, de hecho, y lo aprecio mucho esa participación. Algo que yo podría decir respecto a lo que nos comentó Lamar es que la masculinidad ideal para mí sería un hombre que sabe que cuando debe reír, que se ríe cuando debe reír, que llora cuando debe llorar, un hombre que se expresa a sí mismo de maneras saludables. Y como para complementar lo que dijo Shah también, tener esa energía, esa asertividad saludable, por supuesto, para sostener tu punto sin tener que pasar por encima de nadie. Idealmente, para mí, eso es la masculinidad hoy en día. Sí, yo estoy de acuerdo con todo el mundo. Yo creo que debido a que la sociedad y debido a que nosotros estamos evolucionando espiritualmente, intelectualmente. Espero que tengamos el espacio como para hacer esos ajustes, ¿no? Eso es lo que igual hacemos como seres humanos. Nosotros hacemos ajustes y de esa manera cultivamos un ambiente propicio para nosotros. Yo creo que tener la libertad de hacer ello es lo que nos va a hacer a nosotros evolucionar como hombres, es tener ese espacio para crecer y para evolucionar. Genial. Lamar, ¿de dónde eres? Preséntate, por favor. Ah, bueno, mi nombre es Lamar Sanders. Yo soy de Houston, Texas, y yo soy veterano. Acabo de completar, hice 27 años en la Marina de los Estados Unidos. En este momento sirvo como representante de víctimas de abuso sexual aquí en una expedición conjunta con base en Little Creek y también soy coach de vida. Pues bueno, he tratado de poner de mi parte para crear conciencia alrededor de nuestro suplicio como hombres, porque tenemos una mala reputación. Y yo comencé en este viaje porque yo soy un hijo de violencia doméstica, precisamente. Yo crecí en los setentas, cuando todo el mundo tenía que ser un proxeneta, todo el mundo tenía que ser un hombre de hombres. Mi tío, mi padre eran hombres hipermasculinizados, abusivos, consumían drogas y ellos eran in- hombres increíbles también. Sin embargo, yo vi cómo sufrían al pasar de la persona que pone el pan sobre la mesa a ser un padre, a ser un fracasado. Y mi padre pudo haber fallado como esposo, pero era excelente como padre. Yo me di cuenta con eso, es que no había un espacio para que él fuera todas las cosas, para que él fuera todo lo que era y que cometiera errores. Así que era muy normal que él recurriera al alcohol y a las drogas para compensar la imposibilidad de cometer errores. Entonces yo me uní a la milicia cuando me gradué del colegio porque quería salir del gueto y no podía traer cambio a un ambiente mientras que estuviera allí. Yo tenía que ir a adquirir esas habilidades de poder transformar mi entorno en otro lado. Yo cometí mis errores cuando estuve en el ejército y eso me llevó a donde estoy hoy. Muchas gracias por compartir tu historia y muchas gracias por tu servicio también. Honestamente, te voy a poner como otro panelista simplemente porque aquí tú nos has estado dando unas ideas excelentes. Si te sientes cómodo, me encantaría que te unieras al panel también. No hay problema. ¿Y los panelistas qué opinan? ¿Les parece bien? Genial, genial. Te voy a poner, no, lo aprecio mucho, muchísimas gracias. Ok, ahora pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta se trata de en qué maneras estamos trabajando con nuestra voz de hombres. Hemos estado trabajando para crear un cambio en la sociedad, especialmente la perspectiva dominante de lo que significa ser hombre, ¿no?
Me da curiosidad entonces saber de parte de todos ustedes qué han encontrado ustedes que es útil al enseñarle a los niños y niñas, u hombres y mujeres, acerca de la no violencia. Ah, disculpa, adelante, Glenn. No, 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 adelante tú, Sha. Muy bien, gracias. Al estar en esta posición de facilitador, yo trabajo con chicos tanto de manera individual en sesiones de asesoría, así como también en grupos de ellos. Y yo creo que el profesor más efectivo será la empatía, siempre. También el entendimiento de sus sentimientos, ya sea que sean correctos y correctos, porque los chicos hacen algo siempre con base en lo que es correcto, entre comillas, en su momento. Y simplemente echar a un lado esas creencias es muy tonto, porque son creencias, por lo tanto deben ser respetadas. Y yo entiendo por qué, por ejemplo, yo entiendo por qué tú le dijiste a esa niña la palabra con P, ¿cierto? Lo entiendo, yo lo entiendo. A mí me molestaría también si hubiera pasado tal o cual cosa. Pero vamos a pensar acerca de una mejor manera de enfocarnos en esta situación porque a ti no te gustaría que te dijeran la palabra con P. Entonces, comienza con entender, con la empatía. Yo entiendo por qué estás molesto, sin acusarlos, sin decirles, hey, tú estás mal. Sí, es cuestión de hacer la pregunta, bueno, ¿qué sentirías tú si te dijeran tal o cual cosa? La empatía llega a la base de de sus motivaciones, porque como ya lo mencioné cuando hice una charla sobre la masculinidad en enero, hay una parte de hambre de poder y nosotros estamos en conflicto, como dos hombres, por ejemplo, ¿no? Y constantemente los chicos a los que les facilito siempre están tratando de salirme con la delantera. Siempre va a haber una pugna por poder. Entonces, pero uno le quita mucho poder a esa pugna de poder precisamente al decir, no, bueno, yo te entiendo. Yo entiendo lo que quieres decir. Y es un poquito más. Se trata de entender por qué hicieron lo que hicieron. Y vamos a tratar de desenredar esta situación porque quiero que lo hagas, entre comillas, mejor. Pues sí, para mí se trata de ser realista y ser también accesible. Yo tengo que llegarte a ti desde una perspectiva en la que tú puedas identificarte conmigo. Justin, si recuerdas, por ejemplo, las primeras camisetas que sacamos, yo tenía muchas camisetas impresas para dárselas a los chicos en nuestros talleres y decirles que decían, no cometeré violencia. En algunas comunidades urbanas, me empezaron a criticar algunos chicos que me decían, hey, yo veo violencia todos los días y mi mamá me ha dicho que si alguien me golpea, pues yo lo tengo que golpear también. Y hay diferentes comportamientos urbanos con los que uno tiene que lidiar. Entonces, tengo un nuevo enfoque, que es una nueva campaña que estamos haciendo, que es Do Better, Be Better, o Hazlo mejor, sé mejor, que en el que le decimos a esas personas, no que no sea violenta, sino que lo haga mejor. No inicie la violencia, no siempre tenga la sensación de que uno tiene que responder a las situaciones de violencia. Se trata de encontrar maneras de tener una conversación que sea identificable con sus experiencias, como para decirles, hey, lo entiendo, a veces en esta jungla urbana uno se tiene que defender a uno mismo. Sin embargo, también quiero que seas la persona que pueda hacerlo mejor, que pueda hacer mejor a la hora de que nunca inicie la violencia, que no instigues la violencia y que entiendas que tener una conversación con cada individuo puedes generar esa identificación. Sí, pues yo creo que ustedes tienen muy buenas participaciones. Lo que hacemos en el Boys and Girls Club es que pues hemos tenido momentos en los que los jóvenes pues chocan entre sí y se alistan para pelear, están listos para pelear, así nomás. Entonces yo les doy el espacio para que utilicen herramientas para que procesen esas emociones, en vez de decirles, hey Jimmy, no debiste haberle pegado a John. Es más bien, Jimmy, ¿por qué sentiste la necesidad de golpear a John?
Cierto, ¿por cómo llegamos a este punto? Se trata de entender que todos tenemos emociones, todos tenemos cosas en las que necesitamos trabajar y necesitamos proporcionar esas herramientas. Así es como yo trabajo con jóvenes y con chicos en este espacio. Hay que llegarles con empatía, con entendimiento y al final hay que hacerles saber que hay un momento correcto en lo que respecta a ciertas reacciones y situaciones, pero no siempre es así. Hay maneras en las que podemos procesar las emociones de manera saludable. Ese es uno de los enfoques que tenemos en el Boys and Girls Club. Pues sí, yo creo que habiendo crecido en el sistema militar en su momento, u- nosotros siempre tenemos un lema y es adaptarse y superar. Una de las lecciones que aprendí es aquel que controle a otros no es tan poderoso como aquel que se controla a sí mismo. Aquel que controla a otros es poderoso, aquel que se controla a sí mismo es un maestro. Ese es un principio de las artes marciales que se le enseña a los niños y niñas. De hecho, yo creo que una de las cosas geniales que enseña las artes marciales es, sí, nosotros te enseñamos la defensa personal, pero también es para defender a otros. Muchas veces lo mejor es poder mirar la situación, porque a veces nosotros no miramos la situación mientras estamos en ella, simplemente reaccionamos. Pero por supuesto, cuando estamos en el gueto, no reaccionar te puede costar la vida. Así que, como ya se mencionó, como ya lo mencionó Paul, ¿qué hubiéramos podido hacer mejor? Hay que encarar la situación posteriormente y eso nos va a dar una mentalidad respecto a cómo hablarle a nuestros hermanos, a otros jóvenes y mantener ese respeto también. Igual les tenemos que enseñar a estar en control de nuestras emociones, en el sentido de que siempre en el sentido de que no siempre es prudente estar en el presente y no reaccionar. Ah, por otro lado, también a veces generar la violencia, eso a su vez genera más violencia. Hay que romper el ciclo. Sí, como ya lo mencioné, en este momento estoy en un programa social, estamos repasando de hecho, el enfoque psicoanalítico versus el enfoque comportamental. El psicoanálisis lidia mucho con la respuesta emocional. Esa ruptura de mentalidad no llega hasta que no entendemos el factor emocional por debajo de la misma. Entonces, habiendo crecido no sé, en las calles, en su significado más estereotípico. Eso define lo que es ser negro, incluso lo que es ser negro en un país como Estados Unidos. Todo es una amenaza porque nosotros somos quienes somos. Esa respuesta emocional ante las situaciones muchas veces es parte del miedo, el miedo y el impulso de supervivencia. Si dejo que alguien me golpee, pues yo soy un bobo y ya tengo que recuperar mi honor. Tengo que sacrificar parte de mí mismo para entrar en esa pelea y sobrevivir hasta el siguiente día. Esa enseñanza viene de la mentoría y la mentoría viene de saber quién es el chico en cuestión y saber quién es el chico en cuestión es darle un escape durante esos 45 minutos que duran mis sesiones. No espero que tú seas nada más que un niño de 12 años, porque muchas veces los niños negros, los chicos negros, no tienen la oportunidad de ser chicos. Siempre se trata de, ay, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, durante este periodo de tiempo, sé un niño y luego miramos a ver eso dónde nos lleva a la hora de entablar una relación. Ahí es donde viene la parte de identificación, de empatía, de la enseñanza. ¿Quién eres tú para que yo pueda llegar hasta donde tú estás? Para que yo te pueda decir algo que te resuene, en vez de simplemente contarte respuestas genéricas. Porque, no consumas drogas, sí, lo entiendo, está bien, no se supone que yo consuma drogas, sí, listo, y ya. ¿Por qué consumimos drogas? Esa es la verdadera cuestión que tenemos que enfocarnos. Claro que sí. Y respecto a lo que dijeron tanto Shaq como Lamar, en el programa de mentoría tenemos un modelo que utilizamos con los chicos. Y a este programa le llamamos Keep Your Eye on Your E.
es decir, el intelecto por encima de las emociones. Siempre hay que liderar con el pensamiento en tu mente versus en tu corazón o en tus emociones. En el momento en que el corazón o las emociones te dominan, ahí es cuando los chicos comienzan a descarriarse porque su emoción los está guiando. Nosotros utilizamos muchos ejemplos diferentes para ello y les decimos, hey, la emoción llevó a esta persona a llegar a este momento en particular. A todos se nos ha acusado de ser el negro enojado y te hemos tenido esa conversación. Hay que utilizar el intelecto y muchas veces sí es genial tener emociones y tener pasión, pero hay que tenerlas de modo controlado, de manera que podamos expresarlas saludablemente. Nosotros hablamos con nuestros jóvenes todo el tiempo acerca de utilizar el intelecto y tener mucha precaución con las emociones. Eso estable. Hay muchas cosas muy valiosas que se han dicho en el panel. En este momento yo estoy reprimiéndome porque yo quiero participar tan bien, pero ustedes han cubierto mucho de lo que íbamos a hablar y lo aprecio mucho. Quiero darle un recordatorio a nuestros participantes que ya hay preguntas en el chat y lo aprecio, pero recuerden que las preguntas van al final. Voy a llegar a sus preguntas en un momento. Quiero asegurarme de que de hacer todas las preguntas que teníamos planeadas para este panel antes. Habiendo dicho eso, ¿cómo es que nosotros como hombres o incluso como chicos nos responsabilizamos a la hora de denunciar el mal comportamiento? ¿Cómo es ese proceso de la responsabilización para con nosotros y para con otros? ¿Cómo ustedes, como hombres negros que trabajan en todo esto, que ustedes cómo se aseguran de de que haya una responsabilización? Y si es importante para ustedes. Yo voy a cambiar el tema un poquito y les voy a poner una idea aquí. Ustedes me responden. Eso de la denuncia solo funciona si a uno le da la oportunidad al denunciante un espacio seguro en el que pueda refugiarse. Si yo le digo a un chico, tienes que ponerle atención a esto o lo otro, y yo no sigo esa orden con por qué no estabas poniendo atención a tal o cual. ¿Eso qué te dice a ti? ¿Qué te hace pensar? Porque yo recientemente, otra vez, pues estaba escuchando a Biggie Smalls y yo decía, uy, no, ¿qué tipo para estar tan traumado? ¿Por qué dice esas cosas? ¿Por qué rapea sobre esas cosas? No, no, pero en serio, en serio. Uno revisita sus álbumes, por ejemplo, y yo pienso, Biggie, no deberías estar diciendo esas cosas, no deberías estar haciendo esto, no deberías utilizar la palabra con N. Eh, ¿Qué debería estar haciendo Biggie en vez de decir todo eso? ¿Cuál es el modelo correcto? Porque ya conocemos el incorrecto. La mediación del libre albedrío es una cuestión de elección. Yo no quiero ser esta persona, yo quiero ser Biggie. Pues entonces hagamos que esta persona sea más accesible y más entendible que este otro, ¿no? La razón por la cual la gente rechazó a Bill Cosby, entre toda la cuestión de abuso sexual y violencia sexual, era que la gente juzgaba a cada persona en vez de darles una mentalidad para seguir, como por ejemplo, no sé, bueno, en este momento yo no veo el Martin Show. Y muchas personas, o por ejemplo, con el príncipe del rap, The Fresh Prince of Bel-Air. Yo quiero ser el tío, yo quiero ser Will. Eso es precisamente la confiabilidad. Darle a las personas un espacio o una opción que les ayude a hacer la denuncia. Porque todo el mundo, y también todo el mundo sabe lo que es lo malo. Pero ¿y lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo luce lo bueno para alguien que creció en las circunstancias de Biggie Smalls? Colton Banks nunca se va a relacionar con Biggie Smalls, pero los niños quieren llegar a ser un Biggie Smalls futuro. Entonces, ¿cuál sería ese modelo a seguir futuro? ¿Por qué, qué era lo que estaba pensando Biggie antes de escribir Left to Die? No sé. Eso era lo que yo estaba pensando. La responsabilización solamente funciona si tú tienes un modelo positivo que pueda seguir en un entorno seguro. Claro que sí, a mí me identifico mucho. Ese es
el problema que yo tengo con la cancel culture, con la cultura de la cancelación, porque no le da a nadie espacio para crecer y para aprender de cualquier error que hayan podido cometer, cualquier transgresión que hayan podido cometer. A menudo, aquellas personas que cometen esas transgresiones y que aprenden y crecen de ello, son las mejores personas que pueden incluso educarnos, porque ya cometieron el error y que nos puedes decir, así es como evolucioné, por esto evolucioné, así es como aprendí. Si nosotros no le damos a esos individuos ese espacio y esa oportunidad, me parece a mí que, pues, es mi problema principal. La cultura de la cancelación nos dice, esta persona debe ser cancelada, estas son las razones por las cuales, pero falta la oportunidad para cambiar. Ese es el enfoque que todos debimos haber tenido. Sin embargo, ahora es como que, bueno, la embarraste, la cagaste, ya estás por fuera de la sociedad. Ya. Y estoy de acuerdo. Volviendo a lo que había mencionado Shah, hace un par de preguntas acerca de enfocarnos en la empatía. Eso es crucial. Como para reducirlo a un problema matemático, no se puede resolver un problema a menos que primero se identifique el problema, ¿cierto? Y tenemos que poder resolver ese problema. ¿Y cómo lo identificamos? Con la empatía. Sí puedo decirlo de esta manera. A nosotros nos gusta atribuirle el comportamiento a la persona sin tener en cuenta las circunstancias de ese comportamiento. Por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo, TJP Coma Club. Él hubiera podido haber tenido un mal día, se despertó esta mañana y no tenía su cereal listo, y JP decidió golpear un niño, ¿cierto? En vez de decir, hey, ¿sabes qué? JP golpea a este niño, ¿por qué lo golpeó? Nosotros preferimos decir, JP, hiciste algo mal, no debiste hacerlo eso. Nosotros no escarbamos profundo, no pensamos, ¿por qué JP lo hizo? Porque JP está teniendo un día tan malo, porque está teniendo un día tan malo. Tenemos que separar a la persona del comportamiento y muchas veces eso es muy difícil, pero tenemos que esforzarnos y a partir de ahí, incluso nosotros podemos instaurar nuevos comportamientos como lo estaba mencionando Lamar, para controlar las emociones propias, entenderlas y cuál es el momento correcto para buscar dentro de uno mismo y cuál es el momento correcto para reaccionar. Tenemos que poder actuar según la situación. Sí, me gustó mucho lo que mencionaste, especialmente lo que dijiste al final sobre dominar las emociones. Si JP nunca se hubiera sentido furioso, él no hubiera golpeado al niño y no va a saber qué significa esa rabia y no va a saber qué significa golpear a alguien y porque no es debido. Uno tiene que tener un espacio para estar molesto. Uno tiene que tener el espacio también para decirle groserías a alguien, no enfrente de esa persona, sino desahogarse. Por ejemplo, yo soy el polo a tierra. Tírame a mí todo ese trueno, todo ese rayo. Y eso nos puede prevenir a que JP en algún futuro apuñale a alguien. Porque si no, sí, si nosotros decimos, si nosotros reprimimos esa emoción, si le instauramos al niño el pensamiento de que no tengo rabia, no tengo rabia, no tengo rabia, lo reprimimos hasta que apuñalas a alguien y se te arruina tu vida porque nadie te enseñó a procesar tus emociones cuando tenías 5, 6, 7, 8, 9 años, 18, 19, 20, 21, 22 años de edad. Yo creo que eso hay que tenerlo en mente. Y como para complementarlo, hace un poquito más de un año, yo no sé qué estaba leyendo, pero me encontré una cita de Maya Angelou que decía, yo hice en ese entonces lo que yo sabía, lo único que yo sabía que hacer. Ahora que ya sé más cosas, ya hago mejor las cosas. Por eso es que nosotros pues le pusimos así a nuestra campaña, Know Better, Do Better, Be Better. Durante los primeros 35 años de mi vida, yo le llamaba a una camiseta en particular una wife beater o golpeadora de esposas. Es un término slang para una cierta prenda sin mangas, nota del traductor. Y yo no me daba cuenta del impacto que eso tenía. Ahora que pues yo ya sé mejor las cosas, pues hago mejor las cosas. Me alegra que hayas dicho eso porque una de mis cosas favoritas en todo el mundo es ofrecer mentoría a los jóvenes sobre relaciones.
Probablemente eso es una de las áreas en las que los hombres tienen más dificultad. Es una relación con su pareja, saludable y significativa. Uno de mis hermanos me llamó y me dijo, hey, ¿sabes que mi esposa hizo esto? Simplemente necesito procesarlo. Mi esposa hizo tal cosa, digamos. Entonces yo le dije, bueno, procesémoslo. Lo que hicimos es que fuimos a la playa y comencé a hacerle como una especie de regresión. Porque normalmente lo que yo le mostraría es porque su pareja es, está molesta. Y cierto, y la discusión no es la verdadera razón por la cual está molesta, pero en vez de eso, empecé a hablar con esta persona acerca de cómo escuchar y cómo filtrar la información, que yo creo que eso es otro componente muy grande para nosotros. Nosotros escuchamos para responder, no escuchamos para entender. O- y yo creo que una vez que nosotros entendemos, y al enseñarle a los jóvenes cómo entender a sus parejas, eso va a ser una gran entrada para que nosotros abramos un canal de comunicación y así no vamos a armamentizar lo que decimos para causar daño. Eso es probablemente lo más grande con lo que nosotros nos vemos en aprietos como hombres. Nosotros decimos cosas que luego lamentamos y nuestras palabras se armamentizan contra nosotros. No todo lo que se dice se dice para lastimarnos. Hay que procesar lo que está diciendo nuestra pareja, hay que resumirlo y hay que repetírselo para asegurarse de que entendemos bien el mensaje y de esa manera alimentamos una muy buena comunicación, que es una habilidad clave. A mí me tomó hasta el final de mis 30 y a mí no me enseñó nadie eso. Nadie me lo enseñó cuando era un chico. Eso sí que es profundo. Muchas gracias por haberlo dicho y muchas gracias a todos por haberlo mencionado. No puedo creer que se nos está acabando el tiempo ya, pero bueno, voy a tratar de hacer un par de preguntas más antes de pasar a las preguntas del público. La siguiente pregunta, que es que ya hemos estado hablando de ello, pensemos en nuestra relación con las mujeres o nuestra relación con aquellas que se identifican como mujeres, ¿cierto? Entonces, con eso en mente, mi siguiente pregunta es, ¿por qué crees que a los hombres se les dificulta hacer defensa o representación para mujeres que experimentan violencia, que contribuye a no hacer denuncias al respecto? Difícil. Definitivamente no puede haber una sola respuesta como que una sola respuesta que responda a satisfacción a esa pregunta. Muchos hombres piensan que la cultura masculina se trata del pensamiento lógico versus pensamiento crítico. El pensamiento lógico es, por ejemplo, si no te gusta cómo están las cosas aquí, entonces vete. ¿Por qué te represento sabiendo que tú te puedes ir de tu situación? Cierto, eso es lo que haría yo en tu situación, yo simplemente me iría. Mientras que el pensamiento crítico nos dice por qué la persona está en esa relación y por qué no se ha ido de esa relación de abuso. Vamos a pensar en ello antes de darles asesoría o consejo. El pensamiento lógico es, tienes que salir con alguien que realmente le importes. El pensamiento crítico es, pues la mayoría de los hombres son muy engañositos y te pueden manipular y no por decir nada, pero cuando cortejamos a las mujeres, uno siempre busca a las mujeres y uno dice cosas que uno sabe que ellas quieren escuchar. Yo sé que ella es linda y yo le voy a decir que es linda. No me importa en realidad si es linda o no. Se trata de eso. Lo lógico sería, no estés en un sitio en donde te van a lastimar. Sí, pero es fácil decirlo porque es lógico. Pero como Paul mencionó, uno no puede resolver un problema sin conocer las variables, como Paul lo dijo al hacer el problema matemático. Las variables tienen que verse involucradas cuando uno piensa críticamente. Yo trabajo en un refugio, por ejemplo, y uno escucha historias de ese tipo. Hay personas que uno le dicen, hey, yo no sabía eso, yo vengo de Nueva York, no hay áreas rurales para nada. Si uno quiere ir a Brooklyn, yo puedo subir a un tren. Sí, yo puedo salir e ir a Brooklyn, pero en un área rural yo no simplemente puedo ir de un sitio a otro. No soy capaz de navegar ese entorno.
En donde yo crecí, hay unas reglas específicas para la navegación que no existen en otros entornos. De eso se trata el pensamiento crítico. Para mí, a menudo se trata de no saber qué significa ser defensa de mujeres y también hay una preconcepción errónea de que para hacer defensa de mujeres o representación de mujeres hay que sostener letreros y hacer marchas, pero también hay cosas más silenciosas que uno puede hacer. Por ejemplo, como hombres, nosotros hemos recibido esas llamadas de una pariente mujer. Hey, ven aquí porque mamá acaba de hacer esto o lo otro y nuestra respuesta inmediata es siempre traer como el incendio a donde hay más incendio. Es decir, empeorar situaciones que ya de por sí son violentas. Si no conocemos a esa mujer, nuestra respuesta inmediata es ya sea ir, ir a donde ella, improvisar, no sé, la ayuda. Por ejemplo, ella, ¿estás bien? ¿Es algo que yo pueda hacer? ¿Puedo llamar a alguien? Muy rara vez tenemos una conversación con ese perpetrador, ya sea que lo conozcamos o no. Ahí es donde yace la defensa, la representación. Se trata de cambiar el comportamiento del hombre, del abusador, de la persona que está perpetrando el abuso. Hey, ¿sabes qué? Vi lo que hiciste ayer o hoy. Eso no es chévere. Eso no es valiente. Así no deberían comportarse los hombres. Se trata de esas conversaciones que son tan importantes y tan valiosas que, que también van de la mano con la defensa y representación de mujeres, ¿no? Excelente respuesta. Y como para complementarla, se trata de darle a los hombres las herramientas y el conocimiento para hacer defensa y representación. Porque la defensa es algo con muchas sutilezas. Uno lidia con violencia, con agresión y yo creo que necesitamos normalizar la mentoría también. Esa mentoría que nos lleva a la masculinidad saludable en cómo abordamos este tipo de cuestiones. Cuando pensamos en la mentoría, pensamos en la, lo que dice el señor Miyagi, ¿no? Que es lo arquetípico, pero se trata también de proporcionar las herramientas a estos chicos para hacer defensa, para escuchar a alguien que no se identifica como hombre de manera atentiva y que podamos defenderles. Eso es para mí lo principal. Hay que entender las sutilezas, como lo que mencionaba Shaw al principio y Glenn también, que los hombres buscan dominar un espacio y si a nosotros nos dan la luz verde, pues nosotros vamos y dominamos, ¿cierto? O al menos esa es la creencia y tenemos que también utilizar eso para defender a otros, para guiar a chicos, de hecho, a jóvenes, que es quienes lo necesitan, guiarles cómo hacerlo de manera que sea saludable y de manera que no sea dominante. Tienes mucha razón, Paul. Yo creo que a veces los hombres piensan que la única manera para que yo participe en una situación es directamente, ¿no? Es directamente entrar de lleno, sabiendo que hay muchas otras maneras, ya sea delegándole esa tarea a otra persona que tenga más fluidez en esa situación o demorarla. No sé, hay muchas otras maneras en las que nosotros podemos hacer defensoría en esa situación. Primero que todo, no nos tenemos que involucrar siempre directamente. Estoy súper de acuerdo y la Mara lo de la comunicación y el entendimiento y escuchar no solo para responder, como ustedes dicen, uno quiere ingresar y dominar. Por ejemplo, ¿quieres llamar a la policía? Llamemos a la policía, hagamos esto, hagamos lo otro, pero si uno se puede poner en los zapatos de la persona que acaba de ser agredida violentamente o sexualmente, lo último que queremos hacer es contar esa historia a todo el mundo. Hay que callarse y estar ahí para la persona. Uno no tiene que tener una conversación siempre. Nadie necesita las respuestas de uno ni los consejos de uno. La gente es inteligente. La gente sabe qué hay que hacer. Simplemente hay que estar ahí para las personas. Y esa es la parte difícil, porque nosotros siempre se nos ha dicho, ingresa a la situación y domina, no dejes que las cosas se queden sin resolver, te corresponde a ti resolverlo todo. Ese es el gran problema. A veces nos tenemos que sentar y estar con esa persona y que te digan lo que te tengan para decir. La cuestión es esta, ¿te puedes rendir ante alguien más? Dejar que participen como quieran participar contigo. Sha, me encanta lo que acabas de decir, porque nosotros tenemos un grupo de padres y nosotros tenemos un taller que se llama Control versus Influencia. Deja de buscar el control.
piensa más bien cómo puede influenciar esta situación. Como tú lo dijiste, como hombres, se nos enseña a nosotros que entrar de lleno a la situación y tomar control, pero no, lo que tenemos que hacer es influenciar. Yo te voy a decir algo que yo hice con mi hija. Yo tengo 5 hijas y algo que yo hago con ellas es que cada verano yo las llevo a la Samaritan House en el YBCA y allí les muestro servicios que existen dentro de nuestra comunidad o por fuera de nuestra comunidad que nosotros no sabemos que existen. Entonces yo me las llevé y yo dejé que las lideresas allí les hablaran acerca de las relaciones, de la violencia doméstica, de, de la trata de humanos. Había muchas conferencias allí por parte de las personas que nosotros mentorizamos y a veces nuestros mentorizados se cansan de escuchar la misma retórica de nosotros. Así que incluso mis hermanas, las deltas, las alfas en la sororidad, yo las pongo al frente, expongo a mis hijas ante su mensaje. Es decir, hay muchos recursos que hay allá afuera que existen y eso es también muy clave. En nuestra comunidad, algunos de esos recursos que ya no existen, por ejemplo, el YMCA para hombres, yo ya no veo mucho esos grupos de donde yo vengo, en Virginia. Veo es más bien el Salvation Army. Pero igual, hay muchos recursos que los hombres no utilizan por orgullo muchas veces. Y también se trata de permitirle a las niñas que hay muchos recursos. Por si alguna vez necesitas abandonar una situación, puedes echar mano de ellos, no estás sola. Muy bien, me gustó mucho esa última intervención. Como ya lo mencioné, se nos está acabando el tiempo. Tenemos unas preguntas increíbles en nuestro chat. Sin embargo, no sé cuánto tiempo tenemos para responder las preguntas. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a tomar 2 preguntas que tenemos y se las vamos a dirigir a cualquiera que las quiera responder. Y si quieren que las repitan, me lo hacen saber. ¿Les parece? Listo. Genial. Re bien. La primera pregunta es, alguien pregunta, ¿qué tan efectivamente se han estado comunicando ustedes acerca de la violencia doméstica con miembros del clérigo y con pastores? Obviamente ustedes saben que ellos ejercen una gran influencia en muchas personas, especialmente en personas de color, especialmente en hombres, respecto a cómo nos comunicamos o cómo comunicamos la no violencia con las personas. Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 es, bueno, ya tuvimos la oportunidad de las mujeres en defensa de otro panel acerca de cómo centrar sus voces y su liderazgo en esta cuestión de la violencia de género, entre otras. Y ahora me gustaría escuchar de ustedes, del panel de hombres, reflexionar sobre el movimiento, al reflexionar sobre ese movimiento, cómo se puede centrar las voces y cómo se puede proporcionar apoyo. Bueno, pues sé que es una pregunta cargada. Si yo puedo, me gustaría llegar a la primera pregunta porque me parece a mí que esa pregunta tiene que hacerse. Yo no les voy a decir mentiras, yo no tengo la respuesta a esa pregunta porque, número uno, hay una institución que se utiliza de, para esconder o para cubrir la violencia, ya sea sexual, doméstica, cualquier tipo de violencia. Y necesitamos que tener ese tipo de conversaciones, así a quemarropa. Yo sé que cuando yo era joven e iba a la iglesia y veía personas que se identificaban como mujeres que eran abusadas en la iglesia y pues todos hacíamos los de la vista gorda. En la iglesia negra tenemos que tener esas conversaciones y tenemos que denunciar esos casos. Eso sí necesitamos denunciarlo porque me podría equivocar quizás, pero me parece a mí que ese tipo de cosas en ese entorno se tienen que denunciar. No tengo una respuesta a esa pregunta, pero me parece que es una excelente pregunta. Tenemos que llegar pues, al clérigo también con nuestro mensaje. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Paul. Yo abandoné la iglesia precisamente por ese tipo de cosas. Y hablando no reflexivamente, no conscientemente, es decir, hablando emocionalmente en este momento, yo no quiero volver a la iglesia.
por mis experiencias con la iglesia. Ahora, al pensar en voz alta, eso está mal, así que me corresponde a mí encontrar cuál es ese terreno medio. Pero para la segunda pregunta es, al centrar nuestras voces significa que nosotros no tenemos una voz. Eso significa que nosotros prestamos nuestras voces, porque esa no es nuestra pelea. No sé cómo es ser una mujer y estar en una situación de violencia doméstica. Y no sé lo que se siente ser sexualmente violentado. No sé lo que es tener miedo cuando yo salgo de mi apartamento en la noche o caminar las calles de Nueva York por el potencial de violencia. Ya depende de mí, por lo tanto, hacer la pregunta de, dime qué hago. Si hay algo que se puede hacer de la perspectiva femenina o de la perspectiva negra, son cosas estructurales. Yo sé que es una petición grande y casi que me estoy contradiciendo, pero es lo único que se me ocurre. Es decir, que las mujeres nos digan, hombre negro, esto es lo que necesitamos que hagas. Y tener la gracia y tener la honestidad de hacerlo. Pero conociendo el orgullo que tenemos los hombres, tiene que haber una cierta rendición, tenemos que rendirnos y tomo completa responsabilidad si mi respuesta es completamente incorrecta, pero pues quiero ser transparente. Igual es una pregunta muy difícil de responder. Y si y como respecto a la segunda pregunta, la que habla de centrar nuestras voces, yo creo que se trata de extender nuestra mano y no sé, facilitarnos a nosotros mismos para el trabajo. Hace un par de años, cuando se me invitó a hacer este trabajo, mucho de esto era foráneo para mí. Yo he estado en 22 años en la mentoría, en esta carrera profesional, he estado trabajando con la paternidad, en el reintegro y sé que no soy el único. En este campo de la violencia doméstica, nosotros nos entregamos los materiales, el currículo, diferentes cosas, y bueno, y son cosas geniales, pero yo no puedo llevarme esto al gueto tal y como es. Tengo que traducirlo, tengo que hacerle algo, tengo que transmitir el mensaje más idóneamente. Esa es la joya que nosotros tenemos al haber crecido donde crecimos. Se trata de llevarle este material a las comunidades que tienen ese canal de comunicación directo, que es el clérigo muchas veces. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Y otra cosa que quiero añadir, y no estoy con esto culpando a las víctimas, pero miren, mis hermanas, yo veo que mis hermanas han entrado y salido de relaciones violentas y ello se debe porque muchas veces ellos reflejan exactamente lo que hizo mi madre, nuestra madre. Mis hermanos y yo reflejamos lo que hizo, lo que fue mi padre. Así que hasta que no compartí esa información con mis hermanas, no se dieron cuenta. Yo les decía, necesito que estés más abierta a los hombres que aceptas dentro de tu vida. Si estos hombres no están dispuestos a crecer contigo, tienes que tener la valentía de poder decir, sabes que esto no funciona para mí. Y yo le digo a mis chicos lo mismo, porque muchas veces los chicos llegan a una relación con una mujer que tiene un pasado violento. Y ellos necesitan entender que cuando vemos esas señales, tenemos que encararlas de manera saludable. Y si esa persona no está dispuesta a crecer más allá de su trauma, quizás la relación pues tiene que descartarse. Es decir, requiere una valentía impresionante salir de una relación que no es saludable. Y si nos quedamos, nos estamos estancando porque nos impacta a nosotros, impacta a nuestros hijos e hijas y ese ciclo se puede perpetuar. Muchas veces nosotros no le impartimos ese conocimiento a los jóvenes de que cuando estamos en una situación violenta, probablemente se debe a que no tenemos la fortaleza emocional para tomar acción al respecto. Y uno no va a poder hacer coaching a la pareja para que salga del trauma. Tenemos que buscar ayuda profesional. Eso es algo que a mí se me dijo que no hiciera como joven negro. Lo que sucede en esta casa se queda en esta casa y eso terminó impactándome durante años hasta que yo conseguí ayuda profesional. Muchas veces tener esas
conversaciones difíciles y brutales. Con los jóvenes es necesario, como con el trabajo con paternidad que yo hice. Muchas veces los hombres llegan al programa y dicen cosas como, vea, si yo tan solo pudiera hacer que ella, y yo les interrumpo ahí y les digo, venga, usted no puede hacer que ella haga nada. Pues se puede tratar de influenciar la situación, pero uno no puede obligar a nadie a hacer nada, no puede hacer que nadie haga algo. Y ellos me dicen, no, ella me está demandando por cuota de manutención y me está haciendo esto y lo otro. Uno no tiene control sobre eso. Estás desperdiciando tiempo y dinero enfocándote en las cosas que no puedes controlar. No las puedes controlar. Sácalas de tu mente. Y los hombres comienzan a mirarse entre sí con esa mirada de confusión y dicen, no, ¿cómo así? Yo debería poder controlarlo. No, no, ahí estás desperdiciando energía en algo que nunca vas a poder controlar. Y sin embargo, si construyen una relación o la reconstruyes, puedes influenciarla. Muy bien, esta sesión va a terminar literalmente en 20 segundos, entonces muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a todos por ser parte de este panel, aprecio mucho sus contribuciones y definitivamente si quieren continuar en contacto, háganmelo saber.